Muy buenas amigos, ¿cómo se encuentran? Como pueden deducir por el título, este será un video más narrando la historia de otro lolcow de Discord. No es cualquier hazme-reír de turno, sino uno de los mayores y más trascendentales payasos del círculo de escritores de fanfiction sobre manga anime. Una figura controversial e icónica, de ocurrencias tan grandes como para ser de un país pequeño, Ecuador. Y así como la línea ecuatorial divide geográficamente al mundo entero, el protagonista de esta ocasión dividió en dos la historia de muchos servidores. Lucas, Luke 34, Lucas Piso simplemente Luke. Sin más dilación, adelante intro. Número 10. Obsesionarse con Yori Goldship. Como todo buen chat que se respete, Luke tenía sus waifus preferidas, habiendo sido Yori Briar de Spy Family una de sus favoritas. Tal era su amor por ella que, igual que cierto personaje, demostraba su cariño mediante GIFs, guardando sus imágenes, defendiéndola de cualquier osado que se atreviera a profanarla y, por supuesto, escribirle historias en Wattpad. A Luke podías juzgarlo por cualquier cosa, menos por amar a Yor, pues él siempre esperó encontrar a alguien como ella en la vida real. Además, como buen caballero que resalta las cualidades y virtudes de su amada, Luke proclamaba a Yor como el personaje más completo y desarrollado de su obra. Y sin dejar de lado al Power Scaling, no dudó en darla como ganadora de un hipotético enfrentamiento contra John Wick. Su segunda waifu más destacada era Goldship de Uma Musume, a la cual conoció mediante memes un tanto particulares. Sin embargo, a medida que fue viendo el anime de las caballas, se encariñó por completo con la franquicia, y la hilarante Goldship se convirtió en uno de sus personajes favoritos, hasta el punto de ponérsela como foto de perfil. Incluso, Luke tuvo los huevos de decirle a Lucille frente a frente que Goldship era mejor que Akeno, y que Uma Musume estaba por encima de Kagurabachi, además de haber sido uno de los primeros en darse cuenta de que el Edgy argentino-peruano era un larper de época. De todas formas, la waifu predilecta de Luke siguió siendo Yor, siendo esto algo que le traería problemas más adelante al obsesionarse por completo con ella. Sin mencionar que nuestro protagonista solía expresar desprecio hacia el personaje de Lloyd, el esposo falso de Yor en la serie. Aunque si lo pensamos bien, tal vez Luke no estaba enojado con Lloyd al estar emparejado con Yor, sino porque Lloyd sí tenía un trabajo. Número 9. Arderse por ships. Relationship significa relación en español. De ahí proviene el término ship, que se refiere a la creación de una pareja romántica apoyada por los seguidores de una obra de ficción o de celebridades reales. En un mundo donde las comunidades de series y películas defienden a capa y espada sus parejas ficticias favoritas, Luke comentaba ser alguien que no se tomaba la molestia en discutir por esas trivialidades. Sin embargo, cuando un ship involucraba a una de sus waifus con otro personaje masculino, su discurso cambiaba drásticamente. No solo le molestaba el ya mencionado Yor por Lloyd, sino también el Maki por Yuta de Jujutsu Kaisen, siendo esta pareja uno de sus mayores dolores de cabeza. Pese a que afirmaba mantener una postura indiferente, se le veía disconforme en varias ocasiones cuando, según él, se hacía spam de material sobre los ships que le disgustaban, llegando al punto de insultar y tachar de fanboys a quienes compartieran dicho contenido por mínimo que fuera. Desde acá ya se empezaba a notar la soberbia de nuestro protagonista, pues siempre trató de imponer sus gustos personales por encima de los demás. Pero no pasa nada, recuerden que los plebs shipean entre personajes. Los verdaderos chats nos autoinsertamos en las historias para estar con nuestras waifus. Número 8. Ser un escritor mediocre. Luke era un talentoso escritor con una amplia variedad de obras en su repertorio, repleto de historias distinguidas y originales como, por ejemplo, Un corazón para dos kryptonianas, TN por Superheroes, La marchitación de una flor, TN por Waguri Yandere, o Aro de amor, TN por Sadako Yamamura. Evidentemente, como se autodenominó en su descripción, Luke era un experto en TNología, alguien que disfrutaba de consumir y escribir fanfictions de TN en Wattpad. Para que la mayoría entienda, TN significa tu nombre, un recurso que sirve para que el lector se imagine a sí mismo como el protagonista de la historia. Cuando los plebeyos discutían sobre los fanfics con autoinserciones, el rey salía a demostrar quién era el verdadero conocedor del tema. Tal era el ingenio de Luke a la hora de escribir romances con desarrollo y buenos momentos, que llegó a idear cosas tan revolucionarias como que el protagonista tímido saliera con la chica extrovertida. ¿De dónde salió tanta motivación?, se preguntarán.
Cansado de que el medio estuviera lleno de historias cliché de Goku, Izuku y Sei donde prácticamente representaban el arquetipo de un Gary Stu, con todas las féminas a su merced para que ya fuera el lector o el propio escritor quien pudiera proyectarse, a nuestro protagonista no se le ocurrió mejor idea que proyectarse también, pero con fics de TN. Inspirado por su mayor ídolo, Daniel Hart, otro escritor de Wattpad, Luke no solo tomó la iniciativa de empezar a escribir las obras anteriormente mencionadas, sino que también historias enfocadas en sus waifus como Yor, Maki o Gold Ship. Su versatilidad era tal que incluso podía ofrecerte escribir un fanfic de tu waifu preferida. Y así, mis amigos, es como pueden hacer realidad sus fantasías. Número 7. Acosar a otros escritores. Para explicar este punto, tenemos que remontarnos hasta los orígenes de nuestro protagonista. Según el testimonio del usuario Daiwa Scarlett, Luke, en ese momento conocido como Lucas Peace, solía molestar a varios escritores entre 2021 y 2023. Lo describían como alguien muy fanático de One Piece, Boku no Hero y también de Dragon Ball o Naruto. La cuestión con estos dos últimos es que no se sabe si era más fan de Dragon Ball y hater de Naruto o viceversa, aunque de igual modo, el relator se decantó por catalogarlo como la primera opción. El modus operandi de nuestro amigo Lucas consistía en ir de fanfic en fanfic a insultar y criticar, alegando que los personajes principales de cada historia eran malos porque, según él, no estaban a la altura de ser verdaderos héroes como lo serían Luffy o Izuku. Básicamente, se ardía porque la gente escribía fanfics de series o personajes que no le gustaban. Por esto mismo, se le conoció como el fan de One Piece y Boku no Hero más grande de la historia. Fue entonces cuando Luke tuvo 3 funas consecutivas debido a su comportamiento. Los autores se juntaban para responderle, pedía perdón por todo, juraba cambiar y, tiempo después, volvía a hacer lo mismo. Con cada funa que pasaba, aumentaban tanto la cantidad de involucrados como la duración de las discusiones. Ya en la tercera, Luke llegó al punto de ser doxeado, revelándose datos como su nacionalidad ecuatoriana, su residencia en el extranjero y su edad. Una guauita de ya 30 añitos. Pero bueno, tampoco podemos ser tan duros con él, recuerden que la vida de un hombre empieza a los 40. Otro dato relevante es que a nuestro protagonista le molestaba cualquier crítica hacia One Piece, por lo que de ahí proviene su apodo, Lucas Peace. Ya saben cómo son los fans de esta serie. Gracias a los reportes masivos por incitación al odio, todas las cuentas de Luke eran borradas. Se ganó el desprecio de mucha gente al ser un acosador intenso que siempre buscaba atacar primero y de igual manera mantener su postura. Podemos comentar que se ganó el apodo de canallita al pelearse con una escritora de fanfics de Fate llamada Kanade Kiryu. También, se deduce que a partir de este punto pudo originarse su rechazo hacia cualquier historia que no sea de TN, al considerar como mal escritos a varios personajes protagónicos y que no merecían tener sus propios fics. Luke continuó con sus conflictos unilaterales, pero esta vez en Discord, lo que lo llevó a ser expuesto en un servidor, con la gente ya sabiendo de antemano la clase de persona que era. Una de sus peleas inventadas más concretas fue la que tuvo con el usuario de Gozama. En un inicio, Luke le reclamó a Dego por supuestamente robarle la idea de hacer una historia sobre Gold Ship. O sea, nuestro alucin protagonista creía tener la autoría del personaje XD. De todas formas, un seguidor de Dego se enteró de la polémica y denunció el fanfic de Luke, terminando por cerrarle la cuenta. Lucas siguió ardido con Dego por mucho tiempo y hablando mal de él a sus espaldas, como cuando lo tachó de mal escritor por no estar bien informado sobre las obras y personajes de las historias que les escribía, aunque el mayor fan de One Piece tampoco era el más conocedor que digamos. Los conflictos de nuestro protagonista con otros usuarios no terminarían aquí, sino que escalarían a un nivel mucho peor. Número 6. Ser funado en Wattpad. Hay gente que es funada mediante hilos de Twitter o videos en YouTube, pero muy pocos son los que portan la deshonra de ser funados en un sitio como Wattpad, y nuestro protagonista es uno entre esa minoría. Luke tuvo 2 funas registradas en Wattpad. La segunda, hecha por Dego, fue borrada por él mismo y solo se recuperaron un par de capturas. Allí se lamentó por haberse amistado con el mayor fan de One Piece, además de quejarse de sus comportamientos. Sin embargo, la primera funa, realizada por el usuario Noche66 y recopilada en 3 partes, todavía permanece pública. En esta, se ve una pelea más de Luke en otro servidor con varios usuarios, haciéndole saber a mucha más gente sobre la actitud soberbia y prepotente de nuestro protagonista. En primera instancia, Noche relata cómo Luke había empezado una discusión con el usuario Camilo Ackerman, desmeritando sus trabajos y queriéndole imponer los suyos propios como mejores. Más adelante, nos muestra una serie de capturas de la pelea de Luke en el servidor antes mencionado.
El primer encontronazo que tuvo nuestro amigo Lucas fue con el usuario Calm, que no estaba del todo calmado al ver cómo Luke se ponía de mamón, dando a entender que no era la primera vez que se comportaba así. Mientras Luke derrochaba arrogancia tratando de llamar la atención de Camilo, Calm se veía cada vez más irritado por sus comentarios, confrontándolo directamente y mencionando que era irónico que tuviera una foto de Superman como para no representar los ideales que el personaje defiende. Luke se ardió con Calm, por lo que continuaron insultándose entre sí. Calm advirtió a Luke de que esta vez corría en serio el riesgo de ser expulsado del servidor, cosa que a nuestro protagonista poco le importó y no se le ocurrió mejor manera de finalizar la discusión que golpear a su contraparte con un comando de nicotina. Luke continuó tirándole mierda a Camilo hasta que pasó el día y cayó la noche. Nuestro amigo Lucas aprovechó la situación para criticar a otro usuario llamado Sandman, por supuestamente robarle la idea de un fanfic TN con Superman. A este punto, ya no se les haga raro que el mayor fan de One Piece crea ejercer derechos de autor. Noche trató de dialogar y hacer entrar en razón a Luke, pero al ver su negativa, no le quedó mejor opción que advertirle con exponerlo en Wattpad, mostrándole las capturas que ya tenía evidenciando sus comentarios. Continuaron la pelea insultando ya con cualquier cosa, hasta que nuestro protagonista cometió un grave error. Al tratar de concluir la discusión, tras comentar que iba a terminar de ver la segunda temporada de Merlina, el resto de usuarios aprovecharon la oportunidad para spoilearle lo que pasaba en la serie y así lograr que se fuera del chat por un momento. Si tan ardido estaba Luke con Camilo, echemos un vistazo a una de sus conversaciones en DM. Sí bro, y está bien, eres buena persona igual que Alex y los demás. Jajaja, me gustaría creer eso. Yo creo que sí, jajajaja. Te lo mereces por la mierda que haces. Qué mal capítulo de TN por Zoe. Ojalá no hagas con las demás un tricks, porque igual será una mierda como tus demás historias culeras. Es más, ya las eliminé de mi biblioteca. Y sí, te mereces todo el odio de la gente. Mejor lárgate de escribir, pendejo. Así es, la principal razón del conflicto era que Luke estaba enojado porque, según su cabeza, especialista en inventarse peleas que pierde solo, consideraba a Camilo mal escritor de romance por meter relleno en la historia. Luke lo insultó y trató de provocarlo diciéndole que escribiría mejores historias que él y, aún así, a Camilo poco o nada le importó, pues sabía que no valía la pena discutir con un fan de One Piece. Después de tanta insistencia por parte de Luke, Camilo finalmente hizo acto de presencia para confrontarlo directamente. Pese a que nuestro amigo Lucas jugó cagoneta y trató de concluir el tema tras ver a Camilo, finalmente se puso los pantalones y le dijo lo que pensaba de él frente a frente, aunque cayendo en redundancias. De todas formas, Noche y Camilo se pusieron de acuerdo para exponer a Luke en Wattpad, y ahí fue cuando este último se cagó de verdad y quiso que las cosas se quedaran en Discord. O sea, este tipo siempre es el que ataca primero y luego teme por lo que le pueda pasar después. Lo que más le preocupaba era que lo acusaran con su mejor amigo, Alexander, amistad de la cual ni este último estaba enterado, pues había confesado no conocer a Luke en lo absoluto. Para que vean que todas las relaciones de nuestro protagonista son unilaterales. Lucas ya había perdido desde hace rato y, aún así, continuó amenazando con reportar y eliminar la cuenta de Camilo. Aunque parece que al que le eliminaron la cuenta fue a otro. Al final, Luke terminó por aclarar las cosas con Alexander en privado, notándose manso y apacible. Alex no tuvo mayor reacción, limitándose a comentar que solo le sorprendió lo leído en el servidor, aclarando que no tenía motivo de odiar a nadie y optando por centrarse en sus propias historias. Hermano, literalmente no tiene enemigos. Noche subió la funda completa a Wattpad, además de dedicarle una canción de Crono a Luke, así bien maniacote. No irónicamente, la letra describe bien cómo nuestro protagonista actúa y se comporta en estos sitios de internet. Luke hizo el ridículo una vez más, quedó en evidencia ante una mayor audiencia y se volvió a largar de un servidor con el rabo entre las patas. Número 5. Crearse multicuentas. Nuestro protagonista tenía la costumbre de crearse cuentas alternativas para seguir acosando escritores en Wattpad e insultarlos en los comentarios de sus fanfics. Sin contar las muchas otras cuentas que pudo haberse creado Luke a lo largo del tiempo, debido a sus constantes funas y reportes, se han registrado 4 multicuentas mediante capturas, donde se le vio repetidamente despotricando y maldiciendo tanto a las historias como a los autores. La primera multicuenta se llamaba Zeusgate 9, encontrándose en los comentarios del que aparentemente es el fanfic de Dego sobre Gold Ship, el mismo que Luke reclamaba que le habían copiado. Yendo a otro fanfic de Dego, también comentaba la segunda multicuenta de Luke conocida como Ghost Scream, acusando a esta historia de copiarse de varias series y personajes. En ese mismo fic, de igual modo estaba la tercera multicuenta, la cual, atentos, se llamaba Charlie Kirk. De todos los personajes o figuras públicas que pudo escoger y justamente elige a ese.
Definitivamente, Luke tenía muy presente el dicho, no dejes que sepan tu próxima multicuenta, o no sé cómo era XD. Si bien mencioné que fueron 4 multicuentas registradas, justamente la última concuerda con el siguiente punto. Número 4. Ser doxeado. Acá no apoyamos ninguna clase de doxeo. Sin embargo, aclaro que Luke recibió el mismo fuego con el que disparó. Él mismo se lo buscó por mucho tiempo. Nuestro protagonista, desesperado, acudió con el usuario Bloodthirsty Tyrant, quien tenía contacto con Dego en otro servidor. Luke le pidió a Blood que sirviera como mediador del problema entre él y un amigo de Dego llamado Scary. Este último le había sacado la IP a nuestro amigo Lucas, por lo que trató de contactarlo sin éxito, aún teniendo el descaro de pretender que fuera Dego quien se disculpara. Blood parecía ser la única persona en compadecerse con Luke, pues no trató de juzgarlo. Igualmente, cayó en cuenta del cinismo de Lucas al último momento y quiso hacerle razonar, como muchos en el pasado, de las estupideces que había cometido. Blood accedió para apaciguar las cosas, eso sí, recordándole a Luke que la gente cercana a Dego lo odiaba, advirtiéndole de no volver a cometer otro error. Fue entonces cuando Luke confesó tener una multicuenta dentro del servidor con tal de ver qué cosas hablaban de él. Por esto mismo, Blood, alguien que no vio a Luke con rechazo ni desdén, y que trató de darle una oportunidad, intuyó que la situación no iba a salir bien. Basta con ver la declaración de Scary, la cual es directamente una amenaza, para saber del profundo odio que le tenían a Luke, además de saber todo lo que decía y hacía. Aún con esto, nuestro multifacético protagonista usó a su cuarta multicuenta, llamada Kingpin, para confrontar a Scary en el servidor por todo lo que le hizo. Además, agregó una acusación en donde afirmaba que Scary estaba detrás de una cuenta conocida como Daredevil, la cual le envió un mensaje diciéndole que iba a continuar cazándolo debido a que su karma no había terminado. Al final, el problema con Scary no terminó en nada. No obstante, el Daredevil no era Scary, sino un usuario llamado Mayat MVP que fungía como acosador de Luke, reportando y eliminando cada una de sus cuentas. Matt Murdock lucha contra la injusticia de día como abogado y por la noche como Daredevil en Wattpad. Número 3. Arderse con Altair. Altair es una de las personas que proporcionó información para la realización de este video, al mismo tiempo que fue uno de los que recibió mayor acoso por parte de Luke. Nos remontamos a mayo del año pasado, fecha en la que aparentemente Luke y Altair tuvieron la primera de sus tantas discusiones. Altair le comentó personalmente a nuestro protagonista que el fanfic que había escrito trataba de Izuku. Como mencioné en el 8º punto, y siendo algo irónico teniendo en cuenta lo fanático que era de Boku no Hero, a Lucas le disgustaba el personaje de Midoriya, no solo por cómo fue desarrollado a lo largo de su historia, sino también por los tantos fanfics, en donde lo representaban como un alfa dominante, poderoso y con un harem lleno de mujeres a sus pies. Por esto mismo, Luke consideraba a Deku como un protagonista mediocre el cual no merecía un trato tan digno como el que le daban en sus dichas historias, por lo que prefirió leer fics de TN con otros personajes femeninos de la misma obra como Mejire Hado o Lady Nagant. No descartamos el hecho de que posiblemente Luke tuviera razón sobre ese punto, más teniendo en cuenta la clase de cosas que hace la gente de Wattpad con Boku no Hero. Sin embargo, no justifica la reacción que tuvo con Altair, insultándolo y tachándolo de simp de Izuku por simplemente haberle compartido una idea. Entonces volvemos al mismo ciclo de nuestro protagonista, arderse por algo que no le gusta, insultar y tratar de imponer sus gustos como mejores y luego, intentar dejar el tema ahí para no asumir consecuencia alguna de sus palabras. Lo más feo de esto es que, pese a los insultos que recibía, Altair quería seguir apoyando las historias de Luke, y este último aún siendo consciente de ello, continuó tratándolo del carajo. Algo curioso es que en repetidas ocasiones Luke trató de despedirse para concluir la discusión, pero de igual modo era el que seguía mame y mame escribiendo en el chat. En el servidor de Daniel Art, el ídolo de Luke, se presentó la segunda pelea poco después de la ocurrida en el DM. En esta, Lucas, recordando lo discutido con Altair anteriormente, le pidió amablemente que se saliera del servidor al no tolerar su estancia en el mismo. Y claro, usando la palabra amable como un eufemismo, pues en realidad se daba a entender que lo estaba amenazando con que se fuera. Posteriormente, nuestro amigable protagonista se disculpó ante el servidor por causar problemas, temiendo por romper su amistad con algunos usuarios y lamentando lo ocurrido frente al propio Altair. Pero todo este show valió 3 hectáreas de monda, porque horas más tarde el mayor fan de One Piece se volvió a pelear con Altair en el canal de NSFW, manifestando sus ganas de matarlo como hizo el Joker con Murray en la película.
Hermano, de verdad se creía este. Meses más tarde, y en el mismo servidor, Altair y Luke tuvieron otro encontronazo, esta vez porque nuestro protagonista le reclamaba a Altair por supuestamente usar mal a Yor en una de sus historias, arruinándola al juntarla con uno se copia de John Wick. Así es, este debate siempre fue un foreshadowing. Se destaca aquí el desarrollo de Altair pues, a diferencia de anteriores peleas, esta vez se defendió de Luke y no permitió que denigrara su trabajo, manteniendo la compostura sin dejar de lado su asertividad. Esta pelea se entiende mejor con la última discusión que tuvieron nuevamente al DM. Hola, buenas tardes. Oye, vi tu historia de Yor, los 3 caps y solo diré una cosa. ¡Es una mierda! El mayor fan de One Piece se puso a escribir unos testamentos igual de largos que su anime favorito y, ya se la saben amigos, Lucas creyendo tener la autoría de un personaje, mamando con que sus fics de TN son mejores y menospreciando el trabajo ajeno. La diferencia aquí es que nuestro protagonista también se ardería por unas imágenes con IA que generó Altair, cosa que este último aprovechó para molestarlo aún más. Acá Luke ya actuó como un completo desquiciado, aparte de confesar querer relanzar su historia de Yor con el único afán de presumírselo a Altair, también se puso a llamarlo judío sin sustento alguno, además de declararse ateo injuriando contra el resto de religiones. Pero lo más imperdonable de todo es odiar a los fanboys, esto ya es para que lo linchen públicamente. Nuestro amigo Lucas continuó exponiendo sus aires de grandeza, y patinó tanto que incluso llegó a hablar en lenguaje inclusivo. Luego de horas de discusión, parecía que la protesta de Luke había acabado, hasta que días más tarde continuó con sus ofensas al DM. El tipo quiere que sus enemigos no le vuelvan a hablar, pero al mismo tiempo es el que los busca siempre. Bien dicen que del odio al amor hay un paso. Número 2. Amistarse con Lucille. Así es gente, los hilos se entrelazan tal cual cronología del universo Marvel. Como no podía ser de otra manera, los dos mayores locus de Discord, manga anime fueron grandes amigos en algún momento. Tras conocerse en el servidor de un tal Freddy, servidor que fue borrado tiempo después, Lucille invitó a Luke ante Aiku, el único lugar aparte del servidor de Daniela Art en donde nuestro protagonista, hasta ese momento, no se metería en líos. Luke y Lucille, cuyos nombres curiosamente inician por las mismas 3 letras, expresaban en todo momento su amistad casi fraternal. Incluso, de la nada se ponían a rolear en el canal general y escribían historias de las waifus de cada uno. Sin duda, eran tal para cual. Lucille conocía de antemano los problemas que había ocasionado Luke en el pasado. Sin embargo, Lucas ahora se veía arrepentido, habiendo prometido cambiar y parecía que estábamos viendo la redención de nuestro prota. No obstante, con el pasar de los días se empezaron a notar fisuras, las cuales darían pistas de que esta amistad no podía terminar bien si no había una buena comunicación de por medio para resolver sus discrepancias. Luke temía que Lucille usara mal a Gold Ship en uno de sus fanfics por 2 cosas. 1, que se pusiera a escribir cosas edgy. Y 2, porque Lucille en ese momento no conocía nada de Uma Musume más allá de clips o memes. El LARPer continuó insistiendo y la discusión escaló, haciendo que Luke le echara en cara su obsesión por Kagurabachi. Acá se basó el fan de One Piece, seamos sinceros. Es más, no le bastó con saber que Lucille era un edgy obsesivo con Kagura, sino que también lo reconoció como un homosexual reprimido. De todas formas, Luke siguió siendo Luke, y sabiendo cómo actuaba en cualquier discusión, esta vez pasó de defensor a atacante. Se puso a competir contra Lucille por ver quién era mejor escritor, y siguió con el tema hasta que aparentemente mandó un comentario muy ofensivo que terminó borrando, por lo que Bolillo tuvo que intervenir. Entonces Luke se disculpó con alguien por 67ª vez para tiempo después recaer en los mismos errores. Este tipo es literalmente Denji de la parte 2 de Chainsaw Man. Igualmente, en este punto no podemos juzgar del todo a Luke, pues es bien sabido que Lucille también tenía sus bizarradas, como su obsesión con Kagurabachi ya que no ser un edgy de primera. Por lo que esta particular amistad manejaba una dinámica implícita de ver quién la cagaba más. Luke por su parte se ponía de mamador con comparaciones que nada que ver o se ardía por ships, como mencioné en el 9º punto. Y justamente, siendo Lucille un experto divulgador de contenido, sobre todo del Maki por Yuta, sin darse cuenta haría que esto fuera lo que conduciría a Luke hacia su ocaso. Hola pijes, soy el Aura Monster, y después de darle su Happy Birthday a Daniel, seré el encargado de dar las menciones honoríficas del top. Que a nadie le importará su cumpleaños. Simplemente XD, larpear con Yor. El síndrome Lucille amigos. Se la pasó obsesionado con esta vieja para solo haber visto su serie mediante clips y resúmenes. Usar porno para sus historias cuando siempre criticó a otros usuarios por hacer lo mismo. Ahora sí me voy pixes. Y recuerden, aunque las escaleras nunca terminen, siempre seguiremos subiéndolas. Número 1. Su brote psicótico.
Durante algunos días, Luke no tuvo mayor actividad en el servidor hasta aquel fatídico 12 de noviembre del 2025. Nuestro protagonista estuvo hablando con normalidad hasta que Lucille lo mencionó en un mensaje. Lucas instó en que no volviera a escribirle, por lo que Nicolás preguntó sus razones. El fan de One Piece confesó estar resentido por la discusión del Maki por Yuta días atrás mientras, aunque les sorprenda, el fan de Kagurabachi mantenía un diálogo ecuánime y asertivo. Es más, pese a que se disculpó y trató de sobrellevar la situación, su ahora ex amigo no quería nada que ver con él. Luke empezó a manifestar un fuerte odio contra cualquier cosa que a Lucille le gustara, véase la nobleza de las flores, Kagurabachi o la propia Akeno. No quiso que Lucille lo buscara, pero él sí buscara a Lucille, pues siguió discutiéndole pese a que el otro trató de hacerlo entrar en razón. Y cuando parecía haberse calmado, pocos minutos después siguió con lo mismo, pero ya perdiendo los estribos completamente. Comenzó a insultar a Argentina, aunque Martouns le aclaró que Lucille era peruano. ¿Qué cosas? Luke captó que Nicolás era un larper, edgy obsesivo, pero nunca se enteró de que en realidad no era argentino. Bueno, supongo que no se puede tener todo, chavales. Luke continuó con sus delirios, con cada palabra escrita siendo un escalón más hacia la locura, maldiciendo sin reparo e incluso deseándole la muerte a Lucille, entre otros agravios bastante fuertes. Tuvo que llegar el admin para poner fin al problema de una vez por todas, baneando definitivamente a Luke del servidor. Conociendo de antemano los antecedentes de nuestro protagonista, no dudó en expulsarlo. Bien dicen por ahí, palo que nace torcido, nunca se endereza. Como yo que tengo disfunción eréctil. Definitivamente Luke es el vivo ejemplo de cuando los otakus se obsesionan con el anime. Totalmente de acuerdo, mi querido Nicolás. Actualmente, Luke se encuentra en el servidor de Daniel Art, exiliado de cualquier lugar y manteniendo un perfil más bajo. Y aún con esas, cada vez que puede sigue discutiendo por nimiedades e insultando a todos aquellos que algún día fueron sus enemigos imaginarios. Volvió a disponerse a escribir historias en Wattpad, peleándose en los comentarios, siendo arrogante y tratando de la verga a cualquier usuario, aunque ni le lleven la contraria. Afortunadamente, Daredevil se pone la 10 y siempre se mantiene pendiente para actuar ante cualquier movimiento del mayor fan de One Piece, reportando y eliminando sus cuentas, por lo que Luke no exhibe mayor actividad en Discord ni en Wattpad. Con esto llegamos al final de este video que espero hayan disfrutado. Suscríbanse y denle like. Vimos la historia de un sociópata reincidente sin causa ni reparo, un completo alucín, ardido en toda regla y que con tremendo complejo de superioridad, se acostumbró a seguir siempre su mismo patrón de comportamiento altanero y prepotente. Luke, pese a escribir tantas historias de TN, nunca pudo redactar lo más importante, una solicitud de empleo.